si clicamos a moral, vemos aquí las entradas que ya hemos dado, que son dos, que es la primera, la dignidad humana. Nos hemos referido a que el valor de la moral, o lo que hace bueno, lo que justifica que nos portemos bien, así entre comillas, que hagamos el bien y no el mal, es decir, ¿por qué amar a los demás en vez de odiarlos, ¿no? Uno puede pensar, bueno, pues porque así funcionan las cosas mejor. Pues no necesariamente, porque mira, por ejemplo, los nazis, cómo se dedicaban a maltratar a la gente y les iba muy bien. Es decir, siempre que seas más fuerte, te puede convenir maltratar al otro, ¿no? Entonces, en definitiva, si vale la pena tratar bien a los otros es porque así nos parecemos a Dios, es decir, por nuestra dignidad, porque somos semejantes a Dios y nos hacemos semejantes a Él haciendo lo mismo que Él hace, que es amar a sus criaturas. Es decir, ¿por qué tengo yo que tratar bien a una persona y no mal? Pues porque a esa persona, digamos, Dios le hace salir el sol, porque Dios le ha dado el ser. ¿Cuánto has pagado tú? ¿Por qué tengo que tratar bien a alguien que no me ha pagado por ello, ¿no? Ni siquiera me compensa o no me responde igual, ¿no? Pues sencillamente plantéate cuánto has pagado tú por el que salga hoy el sol, o cuánto has pagado por vivir, ¿no? Pues la vida se te ha regalado y el sol sale igual sobre los buenos y sobre los malos. Es decir, que Dios, si ha dado la vida a los demás, es que son dignos de ser amados. Eso es lo que dijimos, la dignidad humana, que es la base de la moral, ¿no? En segundo lugar, habíamos dado la segunda clase sobre la libertad, es decir, cómo alcanza el hombre ese bien. El hombre actúa libremente, ¿no? El hombre puede hacer el bien o puede hacer el mal, ¿vale? Hace el bien y entonces tenemos que para hacer el bien el acto humano tiene que tener tres características. El bien moral se define como tres patas de una mesa. Es el objeto, el fin y las circunstancias. Un acto es bueno si su objeto es bueno, pero tiene que ser bueno también su finalidad, la finalidad con la que la hacemos, y también tienen que ser buenas las circunstancias. Vamos al ejemplo sencillo de dar una clase. Pues dar una clase tiene que ser su objeto bueno. Si yo esta clase, en vez de sobre cómo ser buena persona, la estuviera dando sobre cómo degollar a la gente, pues no sería buena por su objeto, porque no tenéis ninguna necesidad de saber eso. Por muy bien que lo explicara, no es bueno en explicar cómo matar o cómo hacer daño, ¿no? Pero no bastaría que el objeto de la clase fuera bueno, el dar una clase sobre la moral. Además, yo tendría que tener ese deseo de que eso bueno se realice. Es decir, yo tengo que asumir ese bien también, ¿no? Yo podría hacer esta clase para quedar bien, para ser el más guay, y etcétera, ¿no? Para fardar de mi fondo de pantalla, cualquier otra tontería que no fuese el objeto mismo de la clase. Entonces, yo tengo que querer ese mismo objeto bueno. Y tercero, las circunstancias. Esta clase es buena porque es la hora en la que debemos dar clase, pero si yo la diera a las 9:30 ya no sería buena, porque a esa hora tendríais que estar recibiendo otra clase. Por lo tanto, las circunstancias pueden hacer malo algo que por lo demás sería bueno. Bueno, pues hasta aquí, libertad y moralidad de los actos humanos. Ahora hay que saber el siguiente paso, la tercera lección, que ponemos moralidad y conciencia y pasiones, es qué instrumentos tiene la persona para conocer la moralidad, para saber lo bueno y lo malo, ¿no? De qué manera el hombre puede reconocer la bondad o maldad de lo que está haciendo, ¿no? O lo que va a hacer o que se propone hacer. Claro. Antes de hablar de la conciencia, es decir, vamos a explicar qué son las pasiones. El hombre tiene una especie de semáforo, una primera alerta de bondad o maldad sobre lo que está pasando, o lo que puede hacer, más de lo que está pasando, sobre lo que se puede hacer, que son las pasiones. Las pasiones son el apetito sensible, también se llama apetito sensible, es decir, la inclinación de los sentidos hacia lo que es su bien propio. Es decir, el bien propio de la vista es oír, ¿no? Digo oír, perdón, el bien propio de la vista es ver. Entonces, la vista se deleita en lo que ve. Si yo veo cosas, me gusta ver. Entonces, propiamente, si yo percibo que hay algo en movimiento, la pasión, el amor propio del sentido de la vista es seguir eso. Entonces por eso los juegos nos capturan pues moviendo cosas. Los juegos crean adicción moviendo cositas en la pantalla y uno ve cosas y ya se queda cautivado. Lo mismo el sonido. Oímos sonidos, nos quedamos cautivados, nos interesa oír, nos apetece oír, ¿no?
Lo mismo el tacto, nos gusta tocar las cosas, ¿no? Nos apetece tocar. Si nos ponen una cosa de gusto suave, pues como el gatito, a algún gatito le pones una manta de piel suave y el pobre hombre se queda ahí enganchado tocando la manta, pues igual, ¿no? Tiene apetito sensible. Y lo mismo el gusto, nos dan de comer un dulce y nos gusta y seguimos comiendo. Si fuera por las pasiones, hasta agotarse seguirían consumiendo ese bien que para ellos es bueno, ¿no? Por tanto, las pasiones son una primera alerta de aquí hay algo bueno. En principio para mí es bueno, pero las pasiones no tienen la última palabra. Las pasiones han de ser reguladas por la razón. Ejemplo clarísimo, pues son las 8 de la mañana y uno dice, tengo clase de religión. Entonces uno, así de buenas a primeras, está en la cama y siente el tacto agradable de la cama y tiene la pesadez del sueño y dice, pues para mí lo bueno es quedarme en la cama. Entonces no apetece, ¿no? Las pasiones no invitan a levantarse de la cama, sino a seguir tumbadito. Y en cambio la razón interviene y dice, ojo, pero es que ahora tienes clase. Entonces te levantas a pesar de tener que vencer tus pasiones. Por lo tanto, las pasiones son interesantes porque nos alertan sobre necesidades normalmente corporales, pero no tienen la última palabra. La última palabra, por eso dice aquí que las pasiones no son ni buenas ni malas. Las pasiones son básicamente el amor, es decir, la inclinación hacia algo. Pero cuando ese algo nos falta, la pasión que surge es la tristeza. Cuando lo tenemos, lo poseemos, todo es la alegría, ¿no? Digamos, la tendencia hacia las cosas se llama amor, ¿no? Amor-odio, en este caso, amor hacia lo que parece bueno, odio hacia lo que parece malo, ¿no? Estoy hablando de la sensibilidad, de la pasión sensible. O deseo, cuando algo está lejos, esa tendencia, digamos, se llama deseo, o si está lejos o se ve venir el mal, la tendencia es el temor, tener miedo, ¿no? O si uno ya está en presencia del mal y está reaccionando contra él, pues se puede llamar ira o cólera, ¿no? Vale. Pero en definitiva, básicamente se reduce todo al amor-odio, eso es amor-odio, pero de las pasiones. Entonces, la cuestión fundamental es saber qué es la conciencia, es decir, en base a qué decidimos y qué es eso que nos hace decidir y en qué consiste la conciencia. ¿Qué quiere decir? La conciencia es el juicio de la razón, es decir, la conciencia no es una facultad independiente, no es que tengamos sentimientos o sentidos, que tengamos la razón, tengamos la voluntad y luego la conciencia, como si fuera una cosa aparte. Tampoco la conciencia es la voz de Dios, algunos dicen la conciencia es la voz de Dios, o por ejemplo, si recordáis Pinocho, el cuento de Pinocho, allí se dibuja la voz de la conciencia, es un grillo, Pepito Grillo, el grillo que le dice a las orejas a Pinocho lo que está haciendo mal, ¿no? O también a veces se parece a la conciencia, si conocéis los dibujos de Tintín, pues ahí aparece de vez en cuando, no solo en esos, pero en otros aparece a veces un diablillo y un angelillo que le van dando, le van diciendo, haz esto, no, lo otro, tal, ¿no? Como si hubiera una lucha interior entre el bien y el mal, ¿no? Bueno, pues no es así, ¿no? La conciencia es la propia razón, es la voz de la propia razón, el juicio, es decir, es una verdad, un juicio de verdad. Es una afirmación que hace la razón sobre un hecho práctico. La razón puede hacer juicios o puede hacer afirmaciones, silogismos sobre cuestiones teóricas, por ejemplo, yo que sé, América fue descubierta en 1492 y uno dice, ¿y a mí qué? Eso no es bueno ni es malo. Eso es un juicio de razón, es un dato. O podemos hacer juicios que son deductivos, por ejemplo, 2 y 2 son 4, y a mí también, ¿y a mí qué? ¿No? 2 y 2 son 4 no es bueno ni es malo, no es un juicio práctico de la razón sobre la bondad de las cosas, sino simplemente 2 y 2 son 4. En cambio, si yo digo faltar a clase es malo, ¿no? Ahora yo debería explicar y no largarme a tomar un café, ¿no? Eso es un juicio práctico sobre lo que estoy haciendo o puedo hacer, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, no es una facultad independiente, ni es que Dios venga y nos lo diga, debes dar clase. No, Dios no está para esas cosas, podríamos decir. Es la propia razón, tenemos la propia razón la que juzga. Por lo tanto, la conciencia no es una parte del hombre, es un juicio, es un acto de la razón, ¿vale? Es un acto. Y juzga
la bondad o maldad. Y a la vez, digamos, es un informe que hace la razón, hace un informe y lo pasa a la voluntad. Dice, fulanito, hay que levantarse. Venga, la voluntad es la que luego decide. Dice, bueno, venga, déjame 5 minutitos más, ¿no? O sea que, luego la decisión corresponde a la voluntad, pero la voluntad es informada, tiene un informe que le pasa a la conciencia. Dice, deberías levantarte. Y luego ya, si lo haces o no, ya es decisión tuya. ¿Se entiende? Por lo tanto, hay una diferencia entre el juicio y el juicio de la razón y la decisión de la voluntad. ¿Vale? Ahora bien, aquí dice, este artículo dice, en ella habla Dios. Es decir, el hecho de que podamos juzgar la bondad o maldad no, tiene algo, es una huella de la acción de Dios, ¿no? Porque Dios es el bien, ¿no? Con lo cual, habla Dios en ese sentido, que Dios nos ha dado ese poder, ¿no? Pero también es verdad que Dios, confiamos en que cuando una persona a lo mejor se deforma la conciencia y siempre es verdad que Dios a veces habla, ¿no? O sea que Dios sí nos sopla, nos sugiere a veces cosas, eso, y siempre que sugiere, pues será eso, inspiraciones en la conciencia. Haz esto o no hagas esto, ¿no? Dios sí que tiene esa capacidad de intervenir en la razón humana de esa manera, pero en principio el juicio es un juicio de la propia razón. No podemos decir, no podemos saber cuándo se me ha ocurrido a mí o si me lo ha inspirado Dios. Eso es imposible saberlo, ¿no? En principio todo lo que oímos dentro es fruto de mi propio razonamiento, ¿no? Vale, entonces después ya decimos relación entre dignidad y conciencia. Pues es sencillamente decir que como la dignidad humana es esa capacidad de seguir el bien, pues ese instrumento que nos facilita seguir el bien debe ser respetado. Es decir, hay que respetar que cada cual utilice, recurra a su conciencia, que lo que te dice la conciencia que es bueno, lo puedas hacer, ¿no? Que hay que respetar las conciencias, no se pueden violentar, se puede informar, se puede ayudar a que las personas descubran lo que deben hacer y lo que es bueno y tal, pero no se puede violentar. Al final es la propia conciencia la que tiene que ver y juzgar y decir, esto está bien. Si uno no comprende, no hay que obligar a la gente a hacer cosas buenas si no las comprende, hay que intentar explicarlas. Claro, los niños pequeños no usan la razón. Mientras no usen la razón hay que obligarles, por eso la minoría de edad es hasta donde se supone que una persona todavía no es capaz de tomar decisiones absolutamente independientes. Entonces, en ese sentido hay que obedecer a los padres te pueden obligar, te pueden obligar a hacer cosas aunque tú no entiendas que están bien. Claro que si tú, como persona, ya se entiende que antes de los 18 una persona sí tiene conciencia. La conciencia empieza a funcionar a los 3 o 4 años ya, o menos a veces. Los niños ya mienten a conciencia, ya hacen cosas a conciencia. No lo harán todo a conciencia ni con plena conocimiento de lo que hacen, pero ya usan la conciencia. El pleno uso de razón, pues en la iglesia se considera a partir de los 7 años, más o menos, cuando se da la primera comunión, ¿no? El Estado no reconoce el pleno uso de conciencia hasta los 18 años, por lo tanto, hasta los 18 tienes que obedecer a tus padres, pero evidentemente si tú en conciencia te están pidiendo tus padres que hagas algo malo, no lo debes hacer. Si tus padres te dicen que robes, que mates, que mientas, pues no debes hacerlo. Por mucho que te lo digan tus padres, los padres no pueden obligar a delinquir, no pueden obligar a hacer mal, ¿no? Cosas malas. Entonces, en definitiva, la conciencia hay que seguirla y hay que admitirla y respetarla siempre dentro de los límites del bien común. Es decir, es evidente que hay cosas que pueden... Si tú haces una cosa mala en tu casa, si tú te dedicas a jugar videojuegos a la hora de religión, pues no, yo no tengo que llamar a la policía y la policía va a tu casa y tal, ¿no? Yo te podré ciertas medidas coactivas, pero al final es tu conciencia, ¿no? Si tú decides perder el tiempo, pues allá tú con tu tiempo, ¿no? Haces mal, pero yo no te puedo forzar. Ahora bien, si ya transgredes unos límites que ya amenazan el bien común, o sea, si tú resulta que tu forma de divertirte es comprarte un Kalashnikov y un puñal y salir a la calle, a las calles de Viena, como el tío este del otro día, y empezar a pegar tiros a la gente, evidentemente no vale decir, es que mi conciencia me pide que mate, ¿no? Recordamos otro día, hay personas que creen que por Dios, que dan culto a Dios, que dan gloria a Dios matando a los hombres, ¿no? Pues no. El objeto de ese acto es malo siempre. Por tanto, el Estado tiene deber de proteger la vida de sus ciudadanos y por tanto, si una persona, su conciencia le dice que debe matar, no debemos respetar esa conciencia, no en absoluto, hay que impedirle que haga eso. Pero salvo esos casos en los cuales se daña directamente al bien común, hay que tolerar distintas opciones de conciencia que pueden ser a veces malas, ¿no? Pero siempre que no perjudiquen, digamos, gravemente los intereses o el bien común,
pues hay que permitir que la gente se equivoca. O sea, si no dejamos que los niños se caigan, nunca aprenderán a andar, ¿no? Entonces, eso pasa también con la moral, ¿no? Hay que dejar que la gente se equivoque, ¿no? A ser posible que no haga mucho daño. Por eso se suele decir los experimentos con gaseosa, ¿no? O sea, no experimentes con las cosas de comer, no se juega con las cosas de comer, ¿no? ¿Vale? Pero salvo esas cosas que hacen daño al bien común, pues hay que respetar, ¿vale? Como digo, se respeta la conciencia, pero eso no quiere decir que la conciencia sea sagrada. La conciencia debe ser libre, es libre y hay que dejar que decida libremente. Vamos, que decida, que juzgue, porque ya decimos que quien decide es la voluntad. Pero hay que dejar que la conciencia juzgue libremente, pero hay que intentar que juzgue bien, hay que intentar iluminarla para darle elementos de juicio. Yo no puedo juzgar si no sé lo que está pasando, ¿no? Si no sé lo que está pasando, no puedo ¿eh? decidir, no puedo juzgar y luego decidir. Bueno, ¿cómo se forma la conciencia? Por lo tanto, la conciencia hay que formarla, hay que educarla, hay que pedir consejo. No vale decir, sigue los impulsos de tu corazón, vete donde el corazón te lleve, ¿no? Porque el corazón, entendiendo por tal las pasiones, lo que apetece no siempre es lo bueno. Como digo, las pasiones son solo una primera alarma, ¿no? Una primera llamada de atención de, ojo, por aquí hay algo que me apetece. Entonces te llama la atención y tú miras y dices, no, sí me apetece seguir en la cama, pero ya no debo seguir en la cama. Entonces no vale decir, sigue lo que el corazón te diga o juega la ruleta rusa, vamos a echar suertes. Como no sabemos lo que hacer, pues echamos a los dados y ya está, ¿no? O en la duda, pues la más macanuda, ¿no? Es decir, o lo que hagan los demás, déjate llevar por los demás, mira, estate atento a ver qué hacen los demás y vete, y siempre al sol que más calienta, ¿no? Esos son oportunismos, son pues los políticos. ¿Qué programa político? A ver qué es lo que quiere la gente y hacemos lo que la gente quiera. Bueno, no, hacemos lo que sea bueno. Si la gente lo quiere, pues si no se lo explicamos, ¿no? Pero hay que buscar el bien común, no buscar lo que la gente le apetece oír, ¿no? ¿Entendéis? Por lo tanto, la conciencia tiene que ser formada. Aquí decimos que, por una parte, por la educación, buscando buen consejo. En el caso de los cristianos, sabemos que la Iglesia tiene siempre un buen consejo y tiene siempre, Dios la va siempre a proteger para que sepa decirnos la ley moral, ¿no? Pero a última hora siempre es Dios el que nos tendrá que inspirar y por tanto hay que rezar, hay que pedir a Dios luz para saber. Y examen, también hay que acostumbrarse a aprender de los propios errores, es decir, a ver qué he hecho yo hoy, ¿no? Todos los días pararse un momento a decir qué he hecho bien, qué he hecho mal, es decir, pues mira, hoy qué me ha salido bien y aprender a distinguir entre dónde me lo he pasado bien, cuándo he disfrutado y cuándo realmente he hecho lo que debía y realmente, aunque a lo mejor no disfrutara, pero soy consciente de que hice lo que debía o al revés, pues que ahí me olvidé de hacer una cosa, pues a ver qué puedo hacer mañana para no olvidarme o para hacerlo mejor, en fin, es la forma de mejorar. Bueno, tres normas esenciales. Aquí unas reglas que en definitiva, bueno, son truquillos. También para aprender a eso, en el fondo es usar la razón, sentido común, es lo que se llama el sentido común, pero bueno, algunas reglas son como la regla básica de no, decimos, si la moral se reduce a hacer el bien y evita el mal, ¿no? Para hacer el bien no hagas el mal. Entonces, no se puede lograr el bien con un mal, nunca un mal puede traer un bien, si no podemos conseguir, por eso suele decir que la violencia no es camino, pero la violencia entendida, a ver, la violencia, a veces hay que hacer fuerza, si yo me tengo que hacer violencia para levantarme de la cama, tengo que ir contra mis pasiones, o sea, que hacer fuerza no quiere decir que sea malo, hay que hacer fuerza, no se puede, todo en la vida cuesta y hay que mover, hay que hacer fuerza, o sea, que por tanto, la palabra violencia, a ver a qué nos estamos refiriendo, pero si entendemos violencia efectivamente como el mal, como hacer una cosa mala, entonces sí, el mal nunca trae el bien, ¿no? Nunca robando, nunca mintiendo, obtendremos la verdad, ¿no? Ni nunca robando, pues no es que robo para dar a los pobres. Bueno, pues convence al rico de que distribuya sus bienes, consigue que sube los impuestos si quieres, pero los impuestos no son un robo. Nos hemos puesto de acuerdo en cuánto hay que dar, lo ha votado el Parlamento, etcétera, ¿no? Es decir, no vale que uno decida por su cuenta, decir, este rico ya tiene demasiado, le quito unos millones y se los voy a dar a los pobres, empezando por mí, que soy el pobre que mejor va a administrar este dinero, ¿no? O sea, siempre, ¿se entiende? Bueno, entonces, eso es no se logra bien haciendo mal, haz a los demás lo que quisieras que te hagan, es decir, por ejemplo, uno a veces puede acostumbrarse sin darse cuenta o
sin pensar que está mal, a mirar de determinada manera, ah, ya sea con buenos ojos o ya sea con malos ojos a alguien, ¿eh? Y bueno, a lo mejor no es lo propio. Si a veces uno piensa, como eso es una clase de chicos, ¿verdad? Pues, ¿de qué forma miras a una chica, no? Dices, bueno, cuando miras a una chica, ¿por qué no piensas si la mirarías así si fuera tu hermana o si fuera tu madre? O cómo te gustaría que tus compañeros miraran a tu hermana. A lo mejor no te gustaría que tuvieran esas mismas intenciones, ¿verdad? Pues ahí es una forma de juzgarnos, no son reglas para juzgarnos. Ponte en el lugar eh, de esa persona y a ver si harías eso que haces con ella, ¿no? O un tío al que odias, ¿no? Decir, bueno, ponte en su lugar. Imagínate que fuera tu hermano. ¿Le pensarías eso de él? Pues pensar eso, ¿no? Son reglas como ponerse en el lugar. Y eso también, la tercera que llamo el respeto, ¿no? Es decir, siempre hay algo amable en una persona, ¿no? No hay una persona que sea absolutamente despreciable, que dé asco y tal. Dices, bueno, yo también soy, esta persona podría ser yo, ¿no? Siempre ponernos ahí. Y luego la última pregunta dice si la conciencia puede errar. Pues la conciencia, como es un juicio, es una afirmación, pues es una afirmación falsa, ¿no? Pero lo que hay que mirar en primer lugar es si es una afirmación cierta, cierta en el sentido de firme. ¿Eh? Si uno firmemente cree una cosa, si uno firmemente cree que algo es bueno, tiene que hacerlo. ¿Se entiende? Si uno firmemente cree que, vamos a suponer que ha cambiado la hora y si tú crees que son las 7 y a las 7:30 tienes clase o son las 8 y crees que son las 8 y a las 8:30 tienes clase, pues te tienes que levantar. ¿Eh? Entonces tienes que seguir. Entonces si tú te quedas en la cama y has vagueado y te quedas durmiendo y luego descubres, te levantas una hora más tarde y descubres que, anda, mira qué bien, si la clase acaba de empezar, ¿no? Resulta que tal. Entonces dice, pues no había hecho mal, pues sí habéis hecho mal, ¿no? Te tenías que haber levantado, ¿entiendes? Es decir, si estás seguro de que debes hacer una cosa, tienes que hacerla, ¿no? La conciencia, hay que seguir el juicio de la conciencia. Siempre y cuando, si dudas, en cambio, si dudas no debes actuar. De hecho, vamos a suponer que estás manejando unos tubos de ensayo y uno de ellos y en uno de ellos echas un brebaje que si lo juntas con otro, pues explota, ¿no? Y puedes montar ahí un desastre. Imagínate que por lo que sea te has ido, has cambiado las cosas de sitio y tienes dos tubos y dudas cuál es el tubo que tiene el explosivo o la sustancia que si la mezclo explota. Entonces, ¿qué harías? Bueno, pues hecho que tengo más cerca. Es que me parece que es este, sí, no estoy seguro. Pues venga, voy a echar este a ver si. Hombre, no te arriesgas, ¿no? Pues no se deben correr riesgos innecesarios. Es decir, en la duda, pues tiras los dos a la papelera y vuelves a hacer el compuesto, ¿no? Lo que sea, pero o buscas un contraste que te ayude a descubrir dónde está el explosivo o la otra sustancia. Es decir, no se puede en la duda correr un riesgo desproporcionado. En cambio, como digo, si uno no duda, tiene que hacerla. Entonces, ¿qué pasa con ese error si uno se ha equivocado involuntariamente, ¿no? Entonces piensa uno que son las 8, en realidad son las 7, pues uno se ha levantado, entonces y se da cuenta que se ha equivocado. Entonces dice, oh, idiota soy. Bueno, el error involuntario no es imputable. Esto en moral, propiamente dicha, en moral religiosa, en moral humana, no es igual que las leyes humanas. Las leyes humanas, la ignorancia no disculpa, el no conocer las leyes no te exime de cumplirlas. Te ponen una multa aunque no supieras aunque no hayas visto el cartel de prohibido aparcar. ¿Eh? El cartel de prohibido aparcar estaba oculto, a mí me pasó una vez, ¿no? Pusieron estos cartelitos de prohibido aparcar pequeñitos y estaba oculto por un coche o por lo que fuera, estaba tapado. Entonces tú llegas ahí entre dos coches y aparcas, ¿no? Y luego a la media hora vienes y tienes puesta una multa, ¿no? Pues la multa no te la quitan si tú argumentas que es que no vi la señal, pues te fastidias, ¿no? En cambio, moralmente tú no has hecho nada malo si aparcas en un sitio prohibido y no has visto la señal. Claro, evidentemente si has mirado, ¿no? Si vas a ciegas y no miras, pues no, es culpa tuya, ¿no? Pero si has cumplido, digamos, tu deber suficiente, claro, no puedes pasar 5 minutos buscando señales y tal, ¿no? Si tú has hecho lo normal y no has visto la señal, pues, ¿entiendes? La ignorancia inculpable no vuelve culpable, es decir, no arrastra culpabilidad.
Ahora bien, hay que comprender que que la ignorancia no puede durar siempre. Uno no puede ignorar siempre la existencia de Dios, ¿no? Por ejemplo, no, es que este tío no sabía que nadie le habló de Dios, entonces, claro, nunca rezó en toda su vida, porque nunca, dice, ojo, porque nunca le han hablado o porque nunca se ha preocupado de saber, ¿eh? Hay que distinguir, ¿no? La ignorancia no puede durar para siempre. Podemos alegar ignorancia la primera semana, ¿no? Es que no sabía que había que llevar mascarilla, es que no sabía que no hay que levantarse, es que no sabía que tal, es que no estuve el primer día, ¿no? Pero ya, después de un mes, seguir diciendo que no sabías qué tal, pues estás mintiendo. O ya eres culpable, porque ya ha pasado un tiempo suficiente para que te informes, ¿no? ¿Se entiende, no? Bueno, pues hasta aquí nuestra lección. ¿Qué opináis del tema? ¿Alguna opinión? Nos vemos, es Dios mediante, ¿vale? Hasta luego.